Mil disculpas, mi querido Javier Lozano Alarcón, por el retraso y por haberte cambiado el día, pero hemos tenido toda la semana un programa muy saturado, muy complejo, pero te agradezco que estés con nosotros este jueves y además vale la pena, digo, en función de lo que ha sucedido en los últimos 2 días en este país. Qué gusto verte, buen día. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Qué gusto saludarte a ti, a toda nuestra audiencia, paisanos. ¿Cómo les va? Buenos días. Pues sí, el martes tuviste una cobertura muy amplia, estuviste saturado de información, pero qué bueno que hoy nos podemos encontrar, que podemos platicar. Y bueno, pues yo creo que hay que comentar las lecciones sobre las elecciones del pasado domingo. Lo primero que me llama mucho la atención fue el nivel de participación en el Estado de México. Menos del 50% del padrón electoral, menos del 50% de los ciudadanos que teniendo derecho a votar, no les dio la gana ir a votar. Y eso cambia completamente las cosas. Porque si eso lo combinas con las encuestas que se vinieron publicando, algunas serias, las menos, la mayoría que decían que ya esto estaba resuelto por 20 puntos a favor de Delfina Gómez, etcétera, pues muchas personas dicen, ya para qué salgo a votar, ya todo está resuelto, todo está decidido, ya no tiene ningún caso. Entonces, ese por un lado. Por otro lado, y eso fue un gran engaño porque al final, como viste, terminó por 8 puntos de diferencia. Digo, son medio millón de votos, son un chorro, pero de todos modos no eran los 20 de los que hablaban las encuestas. Y otro factor que importó, y mucho, y está siendo muy comentado, y te ruego que veas hoy el cartón de Calderón en Reforma sobre Alfredo del Mazo, sobre el gobernador del Estado de México. Yo no estoy diciendo que él hubiera dado dinero o se hubiera metido personalmente a operar la campaña, pero definitivamente dejó completamente a su suerte a Alejandra del Moral, por cierto, buena candidata. Él no participó en ningún evento público, teniendo derecho a hacerlo, y sin embargo dejó que las cosas corrieran. Más aún, ni siquiera fue para defender su propio gobierno. Las críticas desde Palacio Nacional todos los días y en la campaña con Horacio Duarte y Ginio Martínez, que son los alfiles de Delfina Gómez, todos los días le decían gobierno corrupto, ineficaz, inútil, no pueden con el paquete, bla, bla, bla. ¿Cuándo viste que saliera a defender su propia obra? Se hablaba de 100 años de pudredumbre del PRI en el Estado de México, 100 años que incluyen al propio Alfredo del Mazo, a su padre y a su abuelo. ¿Cuándo salió a defender el honor de su buen nombre? Nunca. Y ahora hasta el presidente López Obrador dice que es kafkiano que lo culpen a él, o sea, su abogado de oficio protegiendo al que tiene cuentas pendientes con la justicia. ¡Qué barbaridad! ¡Qué buen análisis! Ahora, Pues sí, sí me quiero quedar con esa parte que, digamos, que quizás es la parte que no se ha visto mucho. Menos del 50%. sí, Las elecciones estatales, es decir, cuando una de las elecciones que más convoca al voto de la gente es cuando vas a renovar tu gobernador. O sea, menos así del es. 50% sí es un tema de preocupación, de asombro. Es un tema de preocupación. Pues sí, porque fíjate, el Estado de México solito, el padrón del Estado de México es mayor al de los 6 estados que el año pasado tuvieron elecciones. Y si Josefina gana con, digamos, la mitad de los votos de lo que salió a votar, fue el 25% del padrón. Con ese 25% va a gobernar el estado más importante de la República Mexicana en materia electoral y por el poderío económico y todo lo que representa, por su cercanía, por su colindancia con la capital del país. Es increíble que haya habido este nivel de apatía, de negligencia. Recordemos una cosa, paisano. Artículo 35 constitucional dice que votar es un derecho de los ciudadanos. Artículo 36 de la Constitución dice que votar es una obligación de los ciudadanos. Artículo 38 de la Constitución dice que habrá sanciones para quienes no cumplan con sus obligaciones como ciudadano, pero que la ley fijará dichas sanciones. ¿Sabes qué pasa? No existe tal ley reglamentaria, por eso es una norma imperfecta. No hay sanción, y si no hay sanción, a nadie le importa. Pero ve lo que pasó en otro lado, en Coahuila. En Coahuila, un gobernador bien evaluado, haciendo un buen gobierno, teniendo un muy buen candidato, una buena campaña, acompañó al candidato sin violar la ley. Hubo una participación arriba del 60% y el resultado fue 36 puntos arriba de Morena. Esto, insisto, es una gran lección. Otra gran lección que está dando Morena. Al día siguiente del proceso, ya estaban cenando con el presidente, ya se estaban poniendo de acuerdo, ya tienen asamblea este domingo, ya se va Marcelo Ebrard, se les adelanta a todos, se mueve Morena.
Y la oposición, buenas noches. Es un tema preocupante que ojalá podamos analizar la semana entrante, el martes entrante, Javier, porque esa es la pregunta. ¿Y la Exacto. oposición? ¿Qué ¿A sucede qué con la hora? oposición? Ya dicen que el día 26 se van a poner de acuerdo en el método. Hasta el 26 de junio nos ponemos de acuerdo en el método y luego comenzamos a platicar y luego comenzamos a ver. Nos van a comer el mandado, hombre. Ya, rápido, vámonos. Para septiembre tiene que haber candidato o candidata. Y no solamente para la presidencia, para senadurías, para diputaciones, para gubernaturas, para todo. A ponerse a trabajar, hombre, y a despertar a la gente y el ánimo ciudadano. Javier Lozano Alarcón, gracias por tu comentario y nos estamos viendo la Gracias a ti, semana Juan entrante. Carlos. Que les vaya muy bien a todos. Hasta luego. Buen día, gracias.